de la historia, el Sol ha sido una de las figuras principales en torno a la cual ha girado la vida de muchas culturas. Algunos pueblos, como el azteca, lo consideraban un dios, lo transformaron en leyenda y lo materializaron en piedra para llevar el registro del tiempo. Incluso llegaron a denominarse hijos del Sol. Para los astrónomos, el Sol es una esfera gaseosa de 1.300.000 kilómetros de diámetro, cuya distancia media de la Tierra es de 149,5 millones de kilómetros y que consta de 4 regiones principales: el núcleo, fotosfera, cronosfera y corona solar. Sin embargo, para otros científicos, preocupados por cuestiones más actuales y prácticas, el Sol representa una alternativa viable para hacer frente a la actual escasez energética. El petróleo, la geotermia y la hidráulica constituyen las fuentes principales que el mundo utiliza como energéticos. En el mundo actual, la industria y la vida cotidiana se mueven a base de él y sus derivados, como la gasolina, el diésel, el combustóleo, el gas y toda la gama de artículos producidos en las plantas petroquímicas. Mientras que los países altamente desarrollados requieren de una enorme cantidad de petróleo para mantener funcionando su aparato industrial, los países llamados del tercer mundo destinan grandes recursos, de los pocos que tienen, en la compra de crudo para responder a sus necesidades básicas. Sin embargo, el problema del abastecimiento radica en que son apenas unos cuantos los países que tienen una producción suficiente. Esto ha provocado la división del mundo en 2 bloques: los que cuentan con este hidrocarburo y los que no lo tienen. De esta forma, el abastecimiento de energético ha propiciado fuertes enfrentamientos, al grado de que los hidrocarburos se han convertido en arma política y de negociación. El caso de los países de la OPEP y del Golfo Asiático es un ejemplo de los extremos a que se ha llegado. La escasez y lo elevado de los costos del petróleo llevaron al mundo a una situación calificada como de crisis energética, de tal forma que las relaciones entre quienes tienen hidrocarburos y quienes no lo tienen se han vuelto muy tensas. Por lo demás, el petróleo es un recurso contaminante y no renovable, pero los índices de producción en un momento dado iniciarán su descenso. En este campo, México ve con optimismo su futuro, pues las reservas probadas de hidrocarburos resultan suficientes para nuestras necesidades. Sin embargo, tarde o temprano se terminará, y por ello debe existir mucha mesura en su utilización. Pero no solo eso, sino que al mismo tiempo debe buscarse otras fuentes para sustituir al petróleo. Actualmente existen las denominadas fuentes alternativas o no convencionales, como la biomasa, que se refiere al aprovechamiento de la energía generada por toda la materia orgánica que hay en la naturaleza. Por ejemplo, en los árboles, los arbustos, las algas marinas, el estiércol o en los desechos agrícolas. También existe la llamada energía eólica, que es producida por el viento. Los famosos molinos de viento son un claro ejemplo de este tipo de energía. Otra fuente no convencional es la producida por los océanos por medio de las mareas y las olas. Finalmente, tenemos a la energía solar, o sea, la producida por las irradiaciones del Sol. En realidad, la fuente principal de energía del planeta siempre ha sido el Sol, el cual suministra cerca de 173 billones de kilowatts, es decir, 30,000 veces el consumo total de los países industrializados. De esta irradiación, el 67% es devuelta al espacio exterior por simple reflejo. Un 23% restante se acumula en el planeta en forma de calor en los océanos y mares, provocando evaporación y precipitación pluvial. Diversas estimaciones señalan que la energía solar puede seguir siendo proporcionada por el astro rey durante unos 39,000 millones de años. Esto debido a que en el tiempo que tiene de vida, tan solo ha consumido el 14% de sus reservas de energía.
La tendencia a utilizar al sol como fuente de energía no es nueva. Por el contrario, es una de las más viejas técnicas utilizadas, tan antigua como la humanidad misma, pues basta tan solo con mencionar el curtido de pieles o el secado de granos para ubicar lo antiquísimo de esta solución. Claro que en aquellos tiempos la utilización del sol fue con técnicas rudimentarias, pero que incluso en algunos países como el nuestro aún se usan. La energía solar puede emplearse para generar energía térmica o energía eléctrica. La conversión en energía térmica ha probado ser atractiva en diferentes procesos como el calentamiento de agua, secado de diferentes productos, calefacción y de calor para procesos industriales. Hoy en día, países como Estados Unidos, Japón o Francia encabezan las naciones que han desarrollado grandes tecnologías a partir de la energía solar. México no se ha mantenido al margen de este proceso y se localiza entre los primeros 5 países más adelantados en materia de investigaciones y aprovechamiento del sol. Prueba de ello es que en unos cuantos años el número de investigadores que estudian las características y aplicaciones de la energía solar pasó de 600 a 1800. En la Universidad Nacional Autónoma de México se han desarrollado desde 1972 amplias investigaciones en torno a la energía solar a fin de aprovechar satisfactoriamente la irradiación. Esta insolación se debe a que nos encontramos dentro del cinturón de máxima insolación anual, que comprende de los 30 grados latitud norte a los 30 grados latitud sur del globo terráqueo. Como consecuencia de ello, las zonas áridas y semiáridas que ocupan el 67% del país tienen una espléndida insolación durante todo el año. El doctor Rafael Almanza del Instituto de Ingeniería nos explica que entre las primeras investigaciones realizadas estuvo la evaluación de potencial solar disponible en la República Mexicana. Bueno, el resultado de las investigaciones sobre energía solar fue la evaluación de la cantidad de energía que incide sobre la República Mexicana. Para saber cómo se evalúa esta cantidad de radiación solar que incide sobre la República Mexicana, se usa una unidad conocida como Langley. El Langley nos da qué cantidad de radiación está incidiendo a lo largo del día. Por ejemplo, en los estados de Chihuahua y Sonora se reciben más de 500 Langleys en promedio en un día a lo largo del año. Esto quiere decir que son zonas de gran cantidad de incidencia de energía solar. Son de las zonas más ricas en el mundo, los estados de Sonora y Chihuahua. Pero en México tenemos también otras zonas, aunque no son tan altas, que son también buenas, ¿no? Por ejemplo, tenemos los estados de Durango, de Guanajuato, de Aguascalientes y los de Oaxaca, parte de Guerrero. En estos estados se reciben arriba de 400 Langleys por día. Las otras dos zonas que reciben un poco menos de 400 Langleys son los estados de Michoacán, Guerrero, Hidalgo, el Estado de México, se incluye el Distrito Federal, el estado de Tamaulipas, Nuevo León, toda la zona, prácticamente toda la zona que está en el Golfo. Y la única zona que recibe menos de 350 Langleys es la zona que siempre está nublada, que es la zona de Jalapa y de Orizaba, pero incluso en esa zona puede aplicarse la energía solar. Bueno, este trabajo también lo hicimos evaluando no solo la energía solar a lo largo del año, sino también podemos conocer la energía solar que incide mes por mes en toda la República Mexicana. ¿Esto para qué es útil? Bueno, esto es útil para saber qué aplicaciones de la energía solar pueden ser aplicables en toda la República Mexicana. Por ejemplo, el calentamiento de agua con captadores planos prácticamente se puede usar en toda la República Mexicana. Pero por ejemplo, cuando se usan concentradores de enfoque, que son los espejos para, por ejemplo,
las cocinas solares o para generar energía eléctrica o energía mecánica, ahí sí es necesario hacer una evaluación más rigurosa. Por ejemplo, en los estados de Chihuahua y Sonora podríamos decir que cualquier aplicación de la energía solar puede hacerse. Bueno, con esta evaluación que hicimos de la radiación solar, pudimos iniciar algunas aplicaciones en comunidades rurales, principalmente en los estados de Morelos y Tlaxcala, en el sexenio pasado, en proyectos patrocinados por lo que era la SAOP. Ahí nosotros, en varias comunidades rurales, instalamos calentadores solares y lo que se conoce como digestores de metano. Por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, en un lugar donde es difícil conseguir ya la leña, porque prácticamente ya no hay bosques, pusimos unos baños solares. Ahí prácticamente en 300 días del año puede usarse esos baños. Esos baños tienen alrededor de 10 colectores solares que sirven para calentar el agua de unas 10 regaderas que se pueden usar a lo largo de todo el día. Los resultados ahí fueron que se redujo bastante el consumo de leña para el calentamiento de agua para el aseo personal. Otra de las aplicaciones que hemos hecho es en el estado de Morelos, es en lo que se conoce como un digestor de metano. Un digestor de metano es utilizar el estiércol de la vaca en un proceso anaeróbico para producir gas metano. El estiércol de la vaca se debe mezclar con agua caliente, el cual es suministrado por un calentador solar. Por ejemplo, en esta fotografía tenemos un calentador solar en una comunidad del estado de Morelos, específicamente en un pueblito adelante de Cuautla que se llama Texmola. Ahí instalamos un calentador solar. Ese calentador solar, además de que lo usaban para alimentar el digestor que produce gas metano, lo usaban también para el cocinado de alimentos. Por ejemplo, usaban el agua caliente que estaba como a 60-70 grados centígrados, por ejemplo, para pelar un pollo, ¿no?, para quitarle las plumas y para su posterior cocinado. También lo usaban pues, para bañarse, el aseo personal de las gentes. Entonces, como vemos, era muy importante conocer qué tanto se recibía en la República Mexicana de radiación solar para nosotros poder decir si era necesario usar solo un captador solar o 2 captadores solares para calentar la temperatura del agua a la que se necesita, por ejemplo, en el cocinado de alimentos o el digestor de metano. Esto es útil para cualquier aplicación, ¿no? Tenemos otras aplicaciones, por ejemplo, el secado de grano, donde lo que se necesita es calentar aire. Ahí también se necesita calentar aire a temperaturas de 30 a 40 grados centígrados. Otra aplicación es en la refrigeración solar. La refrigeración solar también se usa un captador plano, en donde lo que se calienta ahí es una mezcla de agua, amoníaco, y por medio de un sistema de absorción se puede enfriar un recipiente en donde se pueden guardar alimentos. Pero para poder hacer todos ese tipo de aplicaciones fue necesario evaluar mes por mes la radiación solar en la República Mexicana. Este trabajo lo hicimos en el año de 1975. Después del inventario de zonas de máxima y mínima insolación, se han desarrollado diversos programas de investigación destacando las aplicaciones de la energía solar en las zonas rurales, donde es difícil abastecer energía eléctrica o combustibles como gasolina, petróleo o gas. Se han desarrollado, por ejemplo, digestores para producir gas a partir de la descomposición de materia orgánica como el estiércol. También cocinas solares, calentadores de agua, refrigeradores y secadores solares. En Tlaxcala, por ejemplo, el Instituto de Ingeniería construyó un baño para la comunidad de Texmola, pues la población había sido reportada con una fuerte incidencia de reumatismo ocasionada por las condiciones de los tradicionales baños de vapor
conocidos como temazcal, el cual es logrado por el calentamiento de piedras y agua fría. Por ello, se construyeron unos baños donde el calentamiento del agua se logra por medio del sol. Para ello se utilizaron calentadores planos como este, que consiste en una superficie negra, la cual absorbe el calor y calienta el agua que circula por debajo de ella. Por aquí entra el agua fría y por esta otra sale el agua caliente que llega a los tinacos. También se desarrollaron estufas solares construidas a base de espejos parabólicos de revolución. Una de las aplicaciones de la energía solar son lo que se conoce como cocina solar. Una cocina solar consta de un espejo en forma de paraboloide de revolución. Entonces, la idea de este espejo es que toda la radiación que incide se refleje hacia una región muy pequeña. Por ejemplo, aquí vemos toda la radiación está concentrándose en la olla. Entonces, esto puede usarse para el cocinado de alimentos. Por ejemplo, con este tipo de cocina solar, en lugares donde los días son despejados, porque este solo funciona cuando la componente de la radiación directa, podemos cocinar alimentos. Por ejemplo, en esta olla que se está probando en una comunidad rural de Morelos, el agua llegó a hervir como en aproximadamente unos 20 minutos, es aproximadamente un medio litro de agua. Las desventajas de este tipo de estufa solar es que estas son para cocinarse a la intemperie, porque este espejo tiene uno que moverlo según se va moviendo el sol en el transcurso del día. Por ejemplo, en esta figura, en esta fotografía, el espejo está en forma que el sol estaba colocado en el cenit, o sea, este cocinado se llevó alrededor del mediodía solar. Entonces, este tipo de espejos puede usarse en lugares donde es difícil tener combustibles, ¿no? Ya sea derivados del petróleo o hasta la leña, ¿no? Porque la leña en México cada vez es más escasa y más cara. Entonces, esto puede sustituir en algún modo a ese tipo de combustibles. Hay otro tipo de estufa solar que no está en esta figura, pero que se ha desarrollado en este instituto, y ese tipo de estufas sí se puede cocinar adentro de una habitación. La idea en ese tipo de estufas también es usar un espejo, pero no de este tipo, sino de una canal parabólica semejante a lo que se ha mencionado en las bombas solares o en el generador solar. Ahí lo que se hace es calentar el aceite a través del tubo absorbedor y enviarlo a la habitación, almacenarlo ahí, y una vez caliente a temperaturas de más de 100 grados centígrados, por ejemplo, podemos introducir una olla express, por ejemplo, dentro de ese aceite y ahí cocinar, ¿no? Porque está a temperaturas de 100 o más grados centígrados, y en una olla express pues, se puede cocinar cualquier tipo de alimento. Otra de las aplicaciones que puede tener esto es para los campesinos, por ejemplo. Si esto lo hacemos un poco más portátil, por ejemplo, en forma de una sombrilla una vez abierta tiene una forma semejante a un paraboloide de revolución. Entonces, si un campesino se lo lleva a su siembra y quiere calentar su almuerzo, lo puede hacer si coloca su alimento en donde toda la radiación refleja en un sustituto de la olla, como por ejemplo un comal pequeño, ¿no? Él puede calentar sus tacos o su carne, ¿no? Que es generalmente lo que come, ¿no? Chile o frijoles o tacos. Entonces él puede calentar en unos pocos minutos este alimento sin tener que recurrir a leña. Entonces, como vemos, la energía solar puede aplicarse ya en forma inmediata en algunos aspectos, ¿no? Estamos viendo ahorita un aspecto que sí es de aplicación inmediata, otras aplicaciones tal vez tarden un poco más, pero por lo menos en este tipo de instrumentos que son relativamente sencillos de construir y que se pueden hacer en México, además son más o menos, está al nivel económico para poderlo
usarse en una comunidad rural, es importante que se tenga divulgación y además que lo aplique el campesino para ver qué ventajas o qué desventajas le va a encontrar. Nosotros lo hemos divulgado, pero muy poco en comunidades rurales, ¿no? Pero ya a una extensión mayor no sabemos qué tanto se va a aceptar o no se va a aceptar, pero vemos que sí es útil, ¿no? Sí va a tener una aplicación, porque es un sistema relativamente sencillo, porque el espejo se construye de un acrílico, ¿no? Un acrílico que se encuentra en México, se aluminiza en lugares donde, por ejemplo, en industrias que ya existen en México, que se encargan de aluminizado de metálicos o de otros objetos, ¿no? Esto se puede construir a un precio, no pienso que podría ser máximo de 10,000 pesos, ¿no? Y la vida de esto, bueno, pues 10, 15, 20 años. Entonces yo creo que es una cosa que puede ser útil. Otro de los proyectos más ambiciosos del Instituto de Ingeniería es la planta solar experimental que se encuentra rumbo al Estadio Olímpico Universitario. Esta planta fue construida en colaboración con la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial después de 4 años de estudio, de diseño y de pruebas en prototipos. Esta es la primera planta experimental de energía que se construye en América Latina. Es del tipo distributivo, con un campo de colectores solares en forma de semicírculo, o como los investigadores lo llaman, de canal parabólica. El equipo de investigación que trabajó en este generador partió de la base de que era necesario captar la radiación solar y convertirla primero en energía térmica, después en energía mecánica y finalmente en energía eléctrica. La planta consta de 4 laboratorios donde se estudian los aspectos solares, térmicos, mecánicos y de control automático. El campo de los colectores concentradores es la parte más novedosa e importante. Cuenta con 16 módulos colectores parabólicos de 2,5 metros de ancho y 14 metros de longitud cada uno. En total, son unos 35 metros cuadrados como área de captación y todo el campo produce una superficie de 550 metros cuadrados de captación en todo el campo de espejos. El captador tiene su eje orientado de este a oeste para facilitar el rastreo del sol. Cada módulo posee 12 conchas de espejos con diferentes superficies reflejantes, algunas comerciales y otras desarrolladas en el propio Instituto de Ingeniería, como las de acrílico aluminizado. Las conchas sobre las que están montados los espejos fueron diseñadas en el Instituto de Ingeniería y están hechas con fibra de vidrio. Están colocadas sobre estructuras de acero provistas de una serie de articulaciones que facilitan su movimiento. Cada módulo cuenta con un sistema electromecánico que consiste en un mecanismo seguidor de un tornillo sin fin accionado por un rastreador solar electrónico. Con ello, los espejos siempre están dirigidos hacia el sol. La construcción de los espejos constituyó la parte más importante del campo experimental. Gracias a la curvatura de los espejos, los rayos solares se reflejan hacia un tubo llamado absorbedor, el cual consiste en un tubo de acero cubierto de cromo negro y protegido por otro tubo de cristal. La superficie negra recoge la radiación solar y la transmite en forma de calor al aceite térmico que fluye por su interior. Por el tubo absorbedor puede circular agua o aceite, pero el agua, al llegar a cierta temperatura, tiende a evaporarse y perder calor, lo cual no sucede con el aceite térmico, que acepta temperaturas hasta de 250 grados centígrados. Gruesos tubos aislados conducen el aceite calentado hacia los tanques de almacenamiento. Estos tanques constituyen la parte más notoria de la planta. La capacidad del tanque es de 30,000 litros y mide 14 metros de altura.
pero debido a la dilatación que tiene el aceite al calentarse, se cuenta con otro tanque auxiliar de 10.000 litros de capacidad. Así, en total, el sistema maneja cerca de 35.000 litros de aceite. En el tanque confluyen dos circuitos de aceite. Por un lado, el proveniente del campo de los espejos que acabamos de reseñar y que al ingresar al tanque ocupa la parte superior debido a la temperatura con que llega. Por otro lado, existe un circuito independiente de circulación que extrae el aceite caliente de lo alto del tanque y se usa para calentar agua y producir vapor. Este aceite pierde entonces temperatura y regresa al tanque por la parte inferior. La producción de vapor se logra por medio de este cambiador evaporador, en el cual el aceite corre por medio de un serpentín y que al estar en contacto con el agua, la calienta y la evapora. Usted se preguntará qué se hace cuando hay días nublados, y la respuesta es muy simple. Para esos casos, la planta cuenta con una caldera que permite calentar el aceite sin que pase por el campo de los espejos. Estamos con el ingeniero Luis Rodríguez Viqueiras del Instituto de Ingeniería. Ingeniero, hemos recorrido ya la planta de energía solar y hemos visto realmente las extraordinarias dimensiones que tiene. Sin embargo, hay algunas actividades para mantenerla funcionando. ¿Cuáles serían estas actividades? Bueno, en realidad no son complicadas. Se lavan los espejos todas las mañanas. Se tarda media hora en el proceso. Se lava con un sistema de agua a presión. Una vez lavados, se empieza a circular aceite a través de los espejos, por los tubos absorbedores que van en el foco de los espejos, y se orientan al sol y se empieza a ganar calor a partir de la energía solar. ¿Esta limpieza con qué frecuencia se hace? Bueno, con agua se lavan diariamente y se limpian con jabón una vez cada 2 meses aproximadamente. ¿Es notable la pérdida de calor si se mantiene sin limpiar estos espejos? Bueno, no se concentra la radiación solar de la misma manera. Si están sucios, la concentración de radiación solar es mucho menor que si están perfectamente limpios. Es como cualquier vidrio limpio sucio, deja pasar más o menos, o cualquier espejo refleja más o menos. Este aceite que circula por los espejos, ¿hasta qué temperatura logran elevarlo? Nosotros hemos logrado elevarlo hasta cerca de 150 grados centígrados y debemos conseguirlo hasta cerca de los 210 grados centígrados. ¿Y por qué no se logra hasta ahorita esto? Bueno, porque estamos iniciando las pruebas de operación de la planta. Esto no hemos estado operando al máximo. Primero queremos saber en realidad cómo se comporta cada uno de los espejos, cómo se comporta el aceite y operar con un cierto límite de seguridad. ¿Qué espejos han visto ustedes que responden mejor? ¿Los de acrílico o los de película de aluminio? No, en realidad el espejo, cualquiera de los dos es lo suficientemente bueno para alcanzar estas temperaturas. En realidad la diferencia de un espejo a otro es su tiempo de vida. Unos pueden durar más que otros. Nos mencionaba que han logrado elevar la temperatura del aceite hasta los 150 grados. Esto para que nos sirva de referencia a nosotros, ¿como para qué puede servir? No, bueno, temperaturas la industria utiliza calor a esas temperaturas, sobre todo industrias de transformación de alimentos o pasteurizadoras de leche, etcétera, ¿sí? Utiliza temperaturas dentro de esos rangos. La cantidad de calor que necesitan va a depender la cantidad de espejos que se pongan o el área de captación necesaria para proporcionar calor a la velocidad en que se requiera. Ahora, en cuanto a la ubicación de la planta, ¿cómo ve usted la ubicación? ¿Hubo algún criterio para ubicarla en la parte alta de Ciudad Universitaria? Bueno, ubicarla no en la parte alta o parte baja de la Ciudad Universitaria, en el Distrito Federal sí, el criterio es económico. Es muy costoso montar instalaciones
fuera del Distrito Federal para la universidad cuando su personal está dentro de la universidad. Entonces, la razón fundamental es tener acceso a un laboratorio cerca de las instalaciones sin que sea costoso en gastos de personal. ¿Y cuáles serían los costos para construir o intentar construir otra planta en una sola más adecuada? No, bueno, la idea es desarrollar una planta experimental. Lo que tiene esta planta experimental son muchos detalles, de una instrumentación exagerada para caracterizar todos los elementos. Una planta que ya se fuese a utilizar, aunque fuera prototipo dentro de una industria fuera del Distrito Federal, sería mucho más barata que lo que ha costado llevar a cabo esta planta. ¿Qué instituciones son las que participaron en esta planta de la universidad? La planta se hizo bajo el patrocinio en una primera etapa de la antigua Secretaría de Patrimonio Nacional y en una segunda etapa con fondos proporcionados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahora, respecto al aceite que ustedes manejan, ¿qué cantidad de aceite es el que utilizan diariamente? Bueno, la cantidad de aceite que utilizamos no es fija. La capacidad de aceite que tiene la planta es de cerca de 30,000 litros en el tanque de almacenamiento y hay cerca de 2,000 litros en la tubería. ¿Requiere alguna preparación especial ese aceite que fluye por los captadores? Es aceite térmico, normalmente es aceite de Pemex tratado por la ESO o por alguna, no se pueden decir comerciales, por alguna compañía para que soporte temperaturas altas. Puede ser un aceite muy similar al de coche, por ejemplo. Ahora, ¿hay algún proyecto específico que se esté trabajando en la planta? Sí, ahorita estamos haciendo las pruebas o lo que se llama la puesta a punto de la planta, es decir, iniciando su operación, y además estamos automatizando todo el proceso, es decir, estamos en la fase intermedia de la automatización de todo el proceso. ¿Hay algún proyecto adelante de esto? Sí, bueno, una vez que esté automatizado, lo que se tiene en la planta es un laboratorio tanto de ingeniería térmica como de ingeniería mecánica, como de ingeniería de control. ¿La tienen operando los 365 días del año? No, normalmente, ahora hemos operado los meses de marzo a abril, vamos a operar prácticamente continuamente hasta junio, julio, tratando de caracterizar todos sus elementos en detalle y tratando de hacerla operar a sus temperaturas nominales de diseño. Una vez conseguido eso, hay un campo muy amplio en lo que es ingeniería térmica para trabajar, es decir, determinar coeficientes de transferencia de calor, eficiencias de diferentes superficies, de diferentes aceites, es decir, es un laboratorio, es decir, eso prácticamente se va a utilizar continuamente. Esta planta experimental del Instituto de Ingeniería funciona ocasionalmente mediante un sistema de control en tiempo real por medio de una microcomputadora. El control está dividido en dos algoritmos independientes. Uno para controlar las temperaturas de aceite que circula a través de todo el campo de colectores y el otro sirve para controlar la operación del módulo de conversión de energía térmica en energía mecánica. La presencia del tanque térmico facilita la separación del problema de control. Para el campo de colectores, solo es necesario controlar las variaciones de radiación o de temperaturas de baja frecuencia. Como parte del subsistema de control, se ha desarrollado y probado un sistema electrónico de rastreo solar. Una de sus versiones se constituyó en base a un microprocesador y puede operarse desde el cuarto de control o bien localmente en forma manual. Durante el día, distingue entre dos modos de operación de acuerdo con el nivel de iluminación que haya en el ambiente. En períodos nublados, opera usando un reloj ignorando cualquier punto luminoso del cielo.
el rastreador cambia automáticamente de modo de operación de acuerdo con el nivel de insolación. Para encontrar la posición del Sol, el sistema usa 2 pares de celdas fotosensibles. Con un par de ellas, se encuentra al Sol con un mínimo de 5 grados de error. El segundo par le da la precisión requerida que le falta. La segunda versión del rastreador, conocida como Heliotropo 2, se basa en un diseño mucho más simple y opera solo en el modo de control local. Su costo es menor que el de la primera versión e incluso que el de otros rastreadores de tipo comercial. A corto plazo, esta planta de energía solar puede usarse para proporcionar calor a la industria, a mediano plazo para generar energía eléctrica o bien para operar bombas de vapor y utilizarlas en sistemas de irrigación. Hasta aquí lo referente a la planta de energía solar del Instituto de Ingeniería. Y si a usted le pareció demasiado complicado el procedimiento para producir electricidad, le diremos que hoy en día, en la época de los satélites y los viajes espaciales, la ciencia ha logrado dispositivos más simples. Los más reconocidos son las llamadas celdas solares, que por medio de un método conocido como fotovoltaico, transforman inmediatamente la energía solar en energía eléctrica. Las celdas solares que se han utilizado durante mucho tiempo son las de silicio cristalino. ¿Se imaginan ustedes a un satélite cargado de toneladas y toneladas de baterías para asegurar su funcionamiento? Esto, aparte de imposible, es muy costoso y poco seguro, pues la vida de las baterías es limitada. Aquí fue donde se determinó la eficiencia de las celdas solares de silicio que pueden transformar la energía del Sol en energía eléctrica suficiente para mantener operando ininterrumpidamente un satélite espacial. Sin embargo, su costo es muy elevado y por ello ha reducido grandemente otras posibles aplicaciones. No obstante, las celdas solares están ya presentes en muchos aspectos de la vida cotidiana, como en las calculadoras de bolsillo, en las estaciones retransmisoras de televisión o en algunas señales marinas. Actualmente, investigadores del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM están desarrollando diversos estudios para producir celdas solares a base de silicio amorfo hidrogenado. El silicio amorfo es un mineral que se encuentra abundantemente en la arena de las playas, por lo cual resulta un producto sumamente barato. Debemos destacar que el Instituto de Materiales es el único centro dedicado al estudio del silicio amorfo y sus posibles aplicaciones en diferentes campos. A nivel mundial, las celdas solares tienen apenas 3 años que Estados Unidos y Japón empezaron a comercializarlas, por lo cual permite apreciar que no hay mucha diferencia entre la tecnología desarrollada por esos países y la que pretende generarse en México a base de silicio amorfo hidrogenado. En el mismo Departamento de Energía Solar del Instituto de Materiales se está produciendo silicio amorfo hidrogenado en sus diferentes caracterizaciones y los investigadores piensan poder producir en unos meses celdas de silicio amorfo hechas totalmente en México con tecnología mexicana. También estudian la parte de contactos transparentes y del contacto metálico para estas celdas. El estudio de las celdas solares de silicio amorfo lleva apenas 3 años y hace apenas 1 año que Japón y Estados Unidos empezaron a comercializarlas. Claro que ir 1 o 2 años atrás de esas potencias industriales en realidad es ir a muy buen paso en cuanto a tecnología se refiere. En el Departamento de Energía Solar no solo se atiende la fabricación de celdas solares, sino que también se realizan otros trabajos, entre los que se encuentran los sistemas de almacenamiento de energía que podrían constar de acumuladores o baterías. Y también están los que se ocupan de montaje y ensamblado de las celdas solares.
Para evaluar los métodos y los productos finales que se logran, se cuentan con programas de computadoras que permiten a los investigadores realizar simulaciones de comportamiento de los sistemas fotovoltaicos y evaluar su uso. Otro de los proyectos más ambiciosos del Instituto de Materiales es el de refrigeración solar. Este es otro de los proyectos encaminados a producir tecnología solar para las áreas rurales. Los estudios son dirigidos por el Dr. Isaac Pilatovsky y se encaminan a producir dos tipos de refrigeradores. Los de tipo intermitente, que utilizan líquido gas y sólido gas, y los de tipo continuo, que usan líquido gas y básicamente amoníaco como refrigerante. El procedimiento se basa en la evaporación y condensación del amoníaco para realizar el ciclo de refrigeración. En ambos refrigerados, la fuente de energía de estos es el sol. Los investigadores pretenden llevar este tipo de refrigeradores a las poblaciones rurales como los pueblos de pescadores, donde la pérdida de la pesca por la falta de congeladores es muy alta, o bien a los ranchos o ejidos, donde se requiere de la conservación de frutas y legumbres antes de comercializarlas. No se puede pasar por alto que más del 50% de las frutas y demás productos perecederos se pierden por la falta de refrigeración o almacenamiento adecuada, según afirma el doctor Rodolfo Quintero del Programa Universitario de Alimentos en la revista Información Científica y Tecnológica. Los refrigeradores en estudio no son unifamiliares, sino que están hechos pensando en que puedan ocuparlo simultáneamente una comunidad completa. Hay uno de 100 litros diseñado específicamente para almacenar vacunas y otros productos médicos. Otro refrigerador con capacidad para producir 100 kilogramos de hielo al día y un tercero más pequeño que puede producir 25 kilos de hielo por día. Las investigaciones sobre energía solar en la Ciudad de México presentan ciertos problemas debido a la fuerte incidencia de contaminación atmosférica. Por ello, el Instituto de Materiales inaugurará dentro de unos días su laboratorio de energía solar en la población de Temisco, Morelos, donde la irradiación solar es mucho más efectiva que en el Distrito Federal. El terreno donde está el laboratorio ocupa un área de 28,000 metros cuadrados y tiene una construcción de 3,700 metros. Consta de un auditorio para 121 personas, 2 laboratorios para análisis fotovoltaicos, o sea, de conversión de energía solar a energía eléctrica. Un laboratorio de helioarquitectura en el cual se trabajará aspectos relacionados con el diseño de construcciones que aprovechen adecuadamente la iluminación solar y las corrientes de aire. También habrá laboratorios específicos de energía solar, de refrigeración y 41 cubículos para los investigadores, además de 7 para los estudiantes. Además, se contará con salas de cómputo, 2 aulas y una sala para talleres. Como hemos podido observar, las investigaciones en el campo de la energía solar están en pleno auge y ya se cuenta con un desarrollo considerable. No obstante, aún queda mucho por hacer en este terreno. Uno de los aspectos que están siendo estudiados con sumo cuidado es la elaboración de superficies denominadas selectivas. Se trata de desarrollar un tipo de superficies capaces de tener un nivel alto de absorción y retención de energía calorífica. En el Instituto de Ingeniería se ha trabajado en el análisis de superficies selectivas para encontrar la que favorezca mejor a la absorción y retención de calor. Estas superficies están cubiertas de negro. El punto crucial está en encontrar el recubrimiento que brinde mejores resultados. Para el aprovechamiento de la energía solar hay 2 materiales que se han desarrollado principalmente, que son las películas selectivas y las películas reflectivas. Una película reflectiva es un espejo. Este espejo puede construirse de varios materiales, principalmente pueden ser de vidrio o de acrílico aluminizado. El objetivo de este material es
que una vez que la radiación llega a un espejo que tiene una forma, por ejemplo, parabólica, es reflejar toda la cantidad de radiación solar que incide sobre ese espejo hacia un tubo absorbedor. Ese tubo absorbedor se encuentra en el eje focal de un espejo, como por ejemplo este, que es una canal parabólica. La película selectiva es la que recubre al tubo absorbedor, es una película negra. Ahora, ¿por qué es negra esa película? Esa película es negra porque una vez que llega la radiación solar a ese tubo absorbedor, se trata de absorber la mayor cantidad de radiación. Entonces, una vez que la radiación incide sobre ese tubo absorbedor, se calienta hasta alcanzar temperaturas que pueden llegar hasta 300 grados centígrados. Ahora, el material que se usa en ese tubo absorbedor es negro. Puede ser pintura negra o puede ser otro tipo de película. Ahora, las pinturas negras comerciales solo pueden funcionar si se trabaja a temperaturas de 60 a 70 grados centígrados, pero si uno quiere trabajar a mayores temperaturas, por ejemplo, para producir vapor de agua, necesita uno trabajar a temperaturas de 200, 300 grados centígrados. Entonces, esas películas se hacen en el laboratorio y son a base de óxidos. Entonces, las películas que más temperatura alcanzan actualmente son las conocidas como cromo negro. Esas se hacen en un laboratorio a base de la tecnología conocida como galvanizado. Existen otras películas que son un poco más baratas, pero que no llegan a temperaturas de trabajo tan altas, que son a base de óxidos de cobre y óxidos de fierro. Esas películas pueden alcanzar temperaturas de trabajo de 100 a 200 grados centígrados y también se pueden usar en otro tipo de captadores donde no son necesarias temperaturas tan altas. En México, principalmente en el Instituto de Ingeniería, hemos desarrollado este tipo de películas ya a nivel industrial, el cual en un futuro próximo puede utilizarse, por ejemplo, en la generación de energía eléctrica y energía mecánica, porque por ejemplo en un sistema como la bomba solar que se ha descrito anteriormente, la idea es ahí generar vapor a temperaturas de entre 200 y 300 grados centígrados. Ese vapor va a producirse y enviarse a una turbina para producir energía mecánica o energía eléctrica. Uno de los principales problemas en las películas reflectivas, que son los espejos, es su vida, ¿no? Un vidrio, por ejemplo, expuesto a la temperatura o a las condiciones ambientales, se degrada, principalmente el aluminizado que existe atrás del vidrio, que es prácticamente el espejo. Entonces eso hay que protegerlo con ciertas pinturas epóxicas. Pero uno de los problemas con el vidrio es, por ejemplo, darle la forma geométrica, ¿no? Si aquí vemos un canal parabólica, hacer un canal parabólica con vidrio es difícil realizarlo porque se necesita una geometría bastante precisa. Entonces hemos desarrollado otro tipo de superficie reflectiva que es a base de acrílicos. El acrílico se aluminiza también en laboratorio y funciona como un espejo. La ventaja del acrílico es que así puede doblarse y darle la geometría adecuada, pero uno de los problemas que hay que existe en el acrílico es su degradación con el tiempo, se empieza a rayar. Entonces, uno de los objetivos que ha manejado el instituto es el desarrollo de otras alternativas para trabajar de este tipo de materiales. En un futuro pensamos llegar a tener vidrios con formas de este tipo, ¿no? Ahorita actualmente es difícil tener un vidrio con una forma que no sea plana, ¿no? Pero en un futuro cercano de algunos años, 2, 3 años, podremos llegar a tener una tecnología de este tipo. Actualmente ya es posible tener en casa un calentador solar en virtud de que se ha logrado desarrollar una pequeña industria en México.
Sin embargo, su surgimiento está enmarcada dentro de las condiciones propias de los países en desarrollo. Mientras que existe la necesidad prioritaria de hacer uso de fuentes no convencionales de energía, la industria solar está a un escaso nivel de desarrollo, a pesar de contar con la tecnología suficiente para impulsarla. En México existen cerca de 30 fabricantes de los llamados colectores solares planos para el calentamiento de agua doméstica o de alberca, todos ellos con una amplia gama de nombres. Algunos les llaman calentadores, radiadores o parrillas. Fundamentalmente, dichos fabricantes están concentrados en el centro y occidente de la República, en los estados de Guanajuato, Guadalajara, Distrito Federal y Morelos. Según los industriales que se hallan dentro de la Asociación Nacional de Energía Solar, el mercado para los colectores solares térmicos no ha sufrido el estrangulamiento que muchas industrias están sufriendo por la crisis energética. Un hecho que favorece la comercialización de los colectores solares son las alzas constantes que están sufriendo los combustibles como el gas. Ello ha favorecido la decisión de instalar colectores solares en casa, más por beneficio propio que por simple capricho de estar a la moda. Según revelan los empresarios de esta industria en un artículo de la revista Solar, les hace falta respaldo por parte del gobierno. Según explica en dicho artículo, el apoyo oficial ha permitido a otros países sanear sus economías y diversificar las fuentes de energía. En tales países hay plena conciencia para apoyar financiera y técnicamente el desarrollo de la industria solar antes de continuar dedicando enormes cantidades de dinero al consumo de petróleo. Para el caso de México no existe, en opinión de los empresarios solares, una política en tal sentido. Así, los productos solares y el mercado consumidor reciben el mismo trato tributario, aduanero, comercial y legal que cualquier otra industria no estratégica. En cuanto a la fabricación de celdas solares para la transformación de la luz del sol en energía eléctrica, existe solo una pequeña industria en manos del Instituto Politécnico Nacional, aparte de los trabajos de investigación que se realizan en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, donde se busca producir celdas solares de silicio amorfo hidrogenado. Entre las principales limitaciones que enfrenta la industria solar está la falta de investigación para conocer no solo las limitaciones y deficiencias de los productos en el mercado, sino también de los aspectos que deben mejorarse. Aspectos como nuevos materiales para abaratar costos, nuevos productos que sirvan como conductores y su resistencia térmica, parámetros de resistencia a cambios de temperatura, conservación del calor y otros muchos aspectos. Esto sin descuidar uno muy específico, la de que el fabricante acepte que su producto es factible de mejorar. En estos casos el problema no es de tecnología, sino del concepto que un fabricante pueda tener acerca de qué es una innovación tecnológica y cuándo su producto la está requiriendo. Finalmente, la comercialización de los artículos captadores de energía solar tienen otro escollo en la difusión. Según la revista Solar, cada fabricante aborda de manera individual y con su propio estilo la tarea de difundir tanto el concepto de energía solar como la forma de aprovecharla con sus colectores. De esta forma, encontramos con que la energía solar es para unos la energía del futuro, o bien resulta que es una fuente ya conocida por nuestros antepasados. Algunos la identifican como de alta y compleja tecnología, y otros la valoran como de construcción sencilla y funcionamiento simple. Para unos fabricantes, sus colectores les dan autonomía total, en tanto que otros más cautos señalan simplemente que logran un importante ahorro de gas o diésel. Aparte de la poca estandarización de los conceptos, también está el problema de la escasa difusión, pues hasta ahora casi ninguno de los fabricantes se anuncia en medios masivos como periódicos, radio, televisión o revistas. Lo anterior sitúa a la industria solar en una paradoja,
pues mientras que la situación es propicia para iniciar un despegue, esta industria no lo ha experimentado aún. Podemos concluir este programa estableciendo que la energía solar no es cosa del futuro, sino que ya es una realidad, y es un proceso que ha mostrado su utilidad, sobre todo para las zonas rurales donde es difícil el acceso. Y en esta tarea, la Universidad Nacional Autónoma de México está jugando un papel muy importante. Cuando se empezó a desarrollar tecnología a base de energía solar, un watt producido por este mecanismo costaba unos $300. Hoy en día oscila alrededor de los $8 y en Japón se asegura que pronto bajará hasta los $2 el watt. De esta forma, el futuro a base de energía obtenida del sol está ya presente y no podemos dejar de participar en este proceso. Es compromiso de México y la universidad para con todos los mexicanos. Y hasta aquí, amigos, nuestro programa de esta semana. A nombre de todo el equipo de divulgación universitaria que hace posible la producción de esta emisión televisiva, Sofía Yosco y Luis Jorge Todd, les damos las gracias por su atención y les invitamos para que estén con nosotros la próxima semana en un nuevo recorrido desde la universidad. De los países industrializados. De esta irradiación, el 67% es devuelta al espacio exterior por simple reflejo. Un 23% restante se acumula en el planeta en forma de calor en los océanos y mares, provocando evaporación y precipitación pluvial. Diversas estimaciones señalan que la energía solar puede seguir siendo proporcionada por el astro rey durante unos 39,000 millones de años. Esto debido a que en el tiempo que tiene de vida, tan solo ha consumido el 14% de sus reservas de energía. La tendencia a utilizar al sol como fuente de energía no es nueva. Por el contrario, es una de las más viejas técnicas utilizadas, tan antigua como la humanidad misma, pues basta tan solo con mencionar el curtido de pieles o el secado de granos para ubicar lo antiquísimo de esta solución. Claro que en aquellos tiempos la utilización del sol fue con técnicas rudimentarias, pero que incluso en algunos países como el nuestro aún se usan. La energía solar puede emplearse para generar energía térmica o energía eléctrica. La conversión en energía térmica ha probado ser atractiva en diferentes procesos como el calentamiento de agua, secado de diferentes productos, calefacción y de calor para procesos industriales. Hoy en día, países como Estados Unidos... Para otros científicos, preocupados por cuestiones más actuales y prácticas, el sol representa una alternativa viable para hacer frente a la actual escasez energética. El petróleo, la geotermia y la hidráulica constituyen las fuentes principales que el mundo utiliza como energéticos. En el mundo actual, la industria y la vida cotidiana se mueven a base de él y sus derivados,
como la gasolina, el diésel, el combustóleo, el gas y toda la gama de artículos producidos en las plantas petroquímicas. Mientras que los países altamente desarrollados requieren de una enorme cantidad de petróleo para mantener funcionando su aparato industrial, los países llamados del tercer mundo destinan grandes recursos, de los pocos que tienen, en la compra de crudo para responder a sus necesidades básicas. Sin embargo, el problema del abastecimiento radica en que son apenas unos cuantos los países que tienen una producción suficiente. Esto ha provocado la división del mundo en dos bloques, los que cuentan con este hidrocarburo y los que no lo tienen. De esta forma, el abastecimiento de energético ha propiciado fuertes enfrentamientos, al grado de que los hidrocarburos se han convertido en arma política y de negociación. El caso de los países de la OPEP y del Golfo Asiático es un ejemplo de los extremos a que se ha llegado. La escasez y lo elevado de los costos del petróleo llevaron al mundo a una situación calificada como de crisis energética, de tal forma que las relaciones entre quienes tienen hidrocarburos y quienes no lo tienen se han vuelto muy tensas. Por lo demás, el petróleo es un recurso contaminante y no renovable, pero los índices de producción en un momento dado iniciarán su descenso. En este campo, México ve con optimismo su futuro, pues las reservas probadas de hidrocarburos resultan suficientes para nuestras necesidades. Sin embargo, tarde o temprano se terminará, y por ello debe existir mucha mesura en su utilización. Pero no solo eso, sino que al mismo tiempo debe buscarse otras fuentes para sustituir al petróleo. Actualmente existen las denominadas fuentes alternativas o no convencionales, como la biomasa, que se refiere al aprovechamiento de la energía generada por toda la materia orgánica que hay en la naturaleza. Por ejemplo, en los árboles, los arbustos, las algas marinas, el estiércol o en los desechos agrícolas. También existe la llamada energía eólica, que es producida por el viento. Los famosos molinos de viento son un claro ejemplo de este tipo de energía. Otra fuente no convencional es la producida por los océanos por medio de las mareas y las olas. Finalmente, tenemos a la energía solar, o sea, la producida por las irradiaciones del sol. En realidad, la fuente principal de energía del planeta siempre ha sido el sol, el cual suministra cerca de 173 billones de kilowatts, es decir, 30.000 veces el consumo total de Japón o Francia encabezan las naciones que han desarrollado grandes tecnologías a partir de la energía solar. México no se ha mantenido al margen de este proceso y se localiza entre los primeros 5 países más adelantados en materia de investigaciones y aprovechamiento del sol. Prueba de ello es que en unos cuantos años el número de investigadores que estudian las características y aplicaciones de la energía solar pasó de 600 a 1800. En la Universidad Nacional Autónoma de México se han desarrollado desde 1972 amplias investigaciones en torno a la energía solar a fin de aprovechar satisfactoriamente la irradiación. Esta insolación se debe a que nos encontramos dentro del cinturón de máxima insolación anual, que comprende de los 30 grados latitud norte a los 30 grados latitud sur del globo terráqueo. Como consecuencia de ello, las zonas áridas y semiáridas que ocupan el 67% del país tienen una espléndida insolación durante todo el año. El doctor Rafael Almanza del Instituto de Ingeniería nos explica que entre las primeras investigaciones realizadas estuvo la evaluación de potencial solar disponible en la República Mexicana. Bueno, el resultado de las investigaciones sobre energía solar fue la evaluación de la cantidad de energía que incide sobre la República Mexicana. Para saber cómo se evalúa esta cantidad de radiación solar que incide sobre la
través de la historia, el Sol ha sido una de las figuras principales en torno a la cual ha girado la vida de muchas culturas. Algunos pueblos, como el azteca, lo consideraban un dios, lo transformaron en leyenda y lo materializaron en piedra para llevar el registro del tiempo. Incluso llegaron a denominarse hijos del Sol. Para los astrónomos, el Sol es una esfera gaseosa de 1.300.000 kilómetros de diámetro, cuya distancia media de la Tierra es de 149,5 millones de kilómetros y que consta de 4 regiones principales: el núcleo, fotosfera, cronosfera y corona solar. Sin embargo,